En Paideia pueden abrir la dirigida número 8 y pueden ver que el tema es Mandel-Fleming. Mandel-Fleming es un modelo que es una extensión de ISLM, pero en un contexto de libre movilidad de capitales. Eso quiere decir que las divisas, los dólares sobre todo, pueden moverse con suma facilidad entre países. Al Perú pueden entrar la cantidad de dólares que quiera o salir la cantidad de dólares que sea sin ninguna restricción. Entonces, ese es una gran limitante o una gran restricción para nuestro modelo. ¿Por qué? Porque resulta que dependiendo de la cantidad de dólares que entren o que salgan, eso determina la tasa de interés. Entonces, la tasa de interés que nosotros teníamos era este R, que es un R doméstico, y la tasa de interés internacional era un R asterisco, o a veces le llamábamos un RF. Llamémosle R asterisco. Esta es la tasa de interés internacional o foránea, y esta es la tasa de interés nacional o doméstica. Entonces nosotros decíamos que si había mayor tasa de interés internacional que tasa de interés doméstica, era más rentable ahorrar en un banco en el extranjero y por tanto salían divisas. Y en el contrario, cuando la tasa de interés doméstica era mayor, quería decir que si tú ahorrabas en un banco peruano, era más rentable que ahorrar en un banco extranjero, por eso que entraban divisas al Perú. Entonces, eso tiene sentido, pero cuando tenemos esta libre movilidad de capitales, va a suceder que estos dos van a ser muy parecidos. No iguales, pero muy parecidos. ¿Por qué? Por este hecho del arbitraje. El arbitraje quiere decir que las personas pueden aprovechar alguna posibilidad para mover su dinero y ganar beneficios sin hacer nada, ¿no? Simplemente moviendo tu plata de un país a otro generas beneficios. Pero exactamente ese movimiento de capitales de un país a otro hace de que la tasa de interés de Estados Unidos y de Perú sean similares. Y ustedes dirán, pero eso no es cierto, ¿no? Teóricamente debería ser cierto que la tasa de interés internacional sea igual a la peruana. Pero resulta que hay algunas otras determinantes, por ejemplo, el riesgo país, el riesgo de tipo de cambio, un montón de cosas de ese estilo. Pero la idea detrás de Mandel-Fleming es que como se pueden mover los dólares de un país a otro sin ninguna restricción, la tasa de interés doméstica va a estar determinada en parte por la tasa de interés internacional. Dicho eso, recordemos otra cosa. En macroeconomía existe un concepto que se llama la Trinidad imposible. La Trinidad imposible nos dice que solamente puede suceder dos de las tres cosas que voy a poner acá. Primero, nos dice libre movilidad de capitales. La segunda nos dice tipo de cambio fijo. Y la tercera, política monetaria autónoma. Libre movilidad de capitales, acabamos de decir que es que los dólares salgan y entren sin ninguna barrera. Tipo de cambio fijo quiere decir que el país o el Banco Central se compromete a que el tipo de cambio nunca varíe, que sea el mismo siempre. Y la política monetaria autónoma refiere a que el Banco Central puede hacer política monetaria discrecionalmente. Es decir, vamos a poner esto discrecional acá. Discrecional se refiere a que unas personas, en este caso los directores del Banco Central, se sientan en una reunión, usualmente los jueves, y dicen y votan. Vamos a subir la tasa de interés, vamos a bajar la tasa de interés, vamos a aumentar la masa monetaria, vamos a poner encajes, vamos a hacer tales o tales cosas. Eso se llama una política discrecional.
que lo acuerdan por votación. Lo que es no discrecional es lo que no está puesto a voto, sino lo que se debe hacer sí o sí. Entonces, cuando hablamos de autonomía del Banco Central, estamos hablando que sus políticas son discrecionales. Se acuerdan por votación. Si no quieren, no lo hacen. Si quieren, lo hacen. Entonces, eso es una política monetaria autónoma. Resulta que cuando existe libre movilidad de capitales y a la vez el Banco Central se compromete a mantener el tipo de cambio fijo, no puede existir política monetaria autónoma. ¿Por qué? Porque como está comprometido el Banco Central a tener un tipo de cambio fijo, el Banco Central va a hacer todo lo posible para que ese tipo de cambio no se mueva. Entonces, no es que los directivos del Banco Central van a decir, yo propongo esto y lo pongo a votación. No, sino que están obligados a tener ese tipo de cambio fijo. Como están obligados, ya no es una política autónoma. Por otro lado, si dejan ese objetivo de tipo de cambio fijo, sí van a tener una política monetaria autónoma, pero eso les va a restringir tener un tipo de cambio fijo. Van a tener que tener un tipo de cambio flexible. Entonces, solamente pueden tomar 2 de estos y el tercero no. Entonces, eso lo vamos a ver tranquilamente con las ecuaciones. También les mencioné que esto es una extensión del modelo ISLM, solamente que ahora vamos a tener, en lugar de 2 curvas, 3 curvas. Entonces, antes teníamos la tasa de interés acá el PBI, teníamos la LM acá, teníamos la IS acá, y ahora vamos a tener, bueno, este era el equilibrio, Y de equilibrio acá, y R de equilibrio acá. Ahora vamos a tener una nueva curva, así, que según los libros, algunos le llaman curva de balanza de pagos. No sé el profesor qué nombre le puso. Vamos a chequear las diapositivas. Yo le pongo usualmente balanza de pagos. El profesor le puso el nombre de... Creo que le puso EA. El nombre es indiferente, yo le voy a poner balance de pagos, pero ustedes pueden ponerle el nombre que el profesor puso. No hay problema. Pero lo que me está diciendo esta curva horizontal es que la tasa de interés de la economía doméstica no se determina en el mercado peruano, sino que está determinado exógenamente por el exterior, por lo que diga la tasa de interés del extranjero. La tasa de interés del extranjero determina cómo va a ser la tasa de interés doméstica. Por eso es que es totalmente horizontal. No depende del PBI, en otras palabras. Esta tasa de interés doméstica no depende del PBI. ¿Por qué? Porque está determinado desde el exterior, desde Estados Unidos o nuestros socios comerciales. Entonces, la idea en este modelito es que nuestro equilibrio sea el punto donde chocan las 3 curvas. Si hay un escenario donde solamente hay intersecto de 2, no estamos en equilibrio. Los 3 tienen que estar intersectando en el mismo lugar. Entonces, leamos la dirigida y veamos qué nos dice. Nos dice lo siguiente. El mercado de bienes se describe mediante las siguientes ecuaciones. Ya sabemos las ecuaciones, ¿no? Consumo es igual al consumo autónomo más la propensión marginal a consumir multiplicado por el ingreso disponible. El ingreso disponible es lo que finalmente se puede gastar luego de pagar impuestos. Los impuestos es igual a una tasa impositiva multiplicada por los ingresos.
La inversión es igual a una inversión autónoma y además la inversión depende negativamente de la tasa de interés. La tasa de interés es el costo del dinero. Mientras más barato es el costo del dinero, la gente invierte más y para invertir más saca más créditos. El gasto del gobierno en este caso es un gasto autónomo y eso dijimos que era un gasto, una política tipo acíclica, ¿no? Independientemente si tenemos un PBI grande, un PBI chiquito, si estamos en la recesión o estamos en auge, el gobierno va a gastar lo mismo. Si acá fuera menos un GIE, eso sería una política contracíclica, ¿no? Aumenta el PBI, disminuye el gasto. Estamos en recesión y cae el PBI, aumenta el gasto público, ¿no? Pero en este ejemplito, la política o el gasto público es acíclico, no importa que si estamos en auge o recesión. Las exportaciones dependen de dos cosas, del PBI foráneo y del tipo de cambio. Resulta que si el resto del mundo tiene un buen PBI, nuestras exportaciones crecen, mayor capacidad adquisitiva del exterior lleva a que nos compren más, multiplicado por una sensibilidad. Y aparte de eso, también depende positivamente del tipo de cambio, porque mientras más grande sea el tipo de cambio, más soles va a recibir el exportador por una cantidad de dólares dada. O sea, el exportador vendía $1.000.000, ese exportador para meter sus dólares a la economía peruana y pagar sus salarios, pagar los alquileres, pagar los insumos, va a tener que transformar sus dólares a soles. Entonces, si el tipo de cambio es grande, le van a dar más soles. Por otro lado, las importaciones dependen de dos cosas. Por un lado, del PBI disponible o el ingreso disponible del país. Nosotros importamos, por ejemplo, automóviles, laptops, licuadoras, todas esas cosas. Si tenemos más ingresos, vamos a importar más cosas. Y depende negativamente del tipo de cambio. Resulta que si el tipo de cambio es alto, nosotros vamos a necesitar más soles para comprar una misma cosa. Supongamos que el tipo de cambio es 2 soles y el tipo de cambio en otro escenario es 3 soles. Si quiero comprar una laptop de $1.000, si el tipo de cambio es 2, yo tendré que gastar 2.000 soles. Si el tipo de cambio es 3, yo tendré que gastar 3.000 soles. Entonces, es la misma cosa, es la misma laptop que cuesta $1.000, solamente que por el tipo de cambio tengo que desembolsar más soles si el tipo de cambio es alto. Entonces, si es más alto el tipo de cambio, de seguro voy a comprar menos cosas del exterior. Y finalmente, la ecuación de tipo de cambio me dice que el tipo de cambio depende, en este caso, del tipo de cambio esperado, que es un tipo de cambio a largo plazo también, es lo que espera la gente de cómo se va a comportar el tipo de cambio a largo plazo. Y aparte de eso, depende negativamente de la brecha entre la tasa de interés doméstica y la tasa de interés internacional, multiplicado por una sensibilidad que acá vamos a llamarle ρ. Entonces, esta relación, esa brecha entre tasa de interés doméstica y tasa de interés internacional, la vamos a explicar hace un rato, ¿no? Si R doméstico es más alto a R internacional, van a entrar divisas, y si entran divisas, hay más abundancia de dólares, y si hay abundancia de dólares, como cualquier bien cuando es abundante, su precio cae. El precio del dólar es el tipo de cambio, entonces el tipo de cambio cae. Entonces, esa expresión es importante. Luego, el mercado monetario me dice que depende, hay oferta monetaria, MS, que va a ser una oferta, bueno, ahí está mal escrito, ahí debería ser M por B. En su PDF de ustedes falta el B, es M por B, donde B es simplemente la masa monetaria o la base monetaria, que está compuesto de las reservas internacionales
y también de la cantidad de circulante que existe en la economía, tanto circulante público y tanto circulante en manos de los privados. Entonces, la base monetaria se refiere a cuántos billetes hay en toda la economía, a cuántos billetes y monedas hay en la economía. Esos billetes pueden estar en el Banco Central en forma de rings. Los rings son todos aquellos dólares y cualquier otra moneda internacional o cualquier moneda o dinero líquido que está guardado en las bóvedas del Banco Central. Y el circulante es todo lo que tienen los ciudadanos en sus bolsillos, ¿no? O en sus cuentas bancarias, en sus cuentas de ahorros. Ese circulante puede estar en manos del sector público o también del sector privado. Entonces, toda la suma de todos los billetes es la base monetaria, que es B. Y por otro lado, la demanda de dinero es simplemente la demanda de dinero depende de dos cosas, ¿no? De cuán grande sea la actividad económica y de la tasa de interés. Entonces, si el PBI es grande, eso quiere decir que hay un montón de transacciones en la economía, y si hay un montón de transacciones, vamos a necesitar un montón de dinero, vamos a demandar dinero. Por eso hay una relación positiva entre PBI y demanda de dinero, y multiplicado por una sensibilidad. Y además depende negativamente de la tasa de interés. La tasa de interés es el costo del dinero. Si el costo del dinero es alto, prestarse es muy caro. Entonces, como prestarse es muy caro, la gente o las empresas van a demandar menos créditos. Entonces, eso es menor demanda de dinero. Con esas ecuaciones nos piden hallar la IS, la LM y graficarla. Ya lo hemos hecho un montón de veces. Para hallar la IS tenemos que recordar que la IS es la representación de los equilibrios en el mercado real. Entonces, el mercado real nos dice lo siguiente. La demanda agregada es la suma de las demandas de todos los agentes económicos. Las familias demandan bienes de consumo, las empresas demandan inversión, el gobierno demanda el gasto público y el sector externo demanda exportaciones netas, que son importaciones o exportaciones menos importaciones. Y resulta que en equilibrio, esa demanda agregada debería ser totalmente satisfecha por la producción o la oferta de la economía. Entonces, esta es la condición de equilibrio. Entonces, simplemente reemplazamos. Demanda agregada es consumo. Sabemos que consumo es C0 más CI, YD. YD sabemos que es 1 menos T por Y, más inversión, I0, menos BR, gasto público es G0, exportaciones es todo esto, importaciones es todo esto, y eso debe igualarse a la oferta o a la producción. Nosotros sabemos que para graficar la IS tenemos que tener en cuenta que en este eje está R y en este eje está Y. Por tanto, la expresión tiene que ser la siguiente. R igual a un intercepto menos una pendiente multiplicada por Y. Entonces, esta expresión que tenemos acá, tenemos que despejarla de modo de que se parezca a esto. Hagamos eso. Para simplificar, lo voy a escribir de frente. Tendríamos esto. Entonces, de toda esa expresión, despejamos R, y R sería C0 más I0 más gasto autónomo, PBI foráneo. Todo esto multiplica al tipo de cambio esperado entre B más ρ por X2 más M2 menos
1 menos C1 menos M1 por 1 menos T entre B más ρ por X2 más M2 multiplicado por Y. Y tiene la forma que hemos dicho, ¿no? Todo esto es el intercepto, todo esto es la pendiente, y curiosamente tiene la pendiente negativa, ¿no? Y está bien, porque la IS tiene pendiente negativa. Entonces, eso es la IS. Para hallar la LM tenemos que igualar la demanda de dinero y la oferta de dinero. Si igualamos, tendríamos que M por la base monetaria es igual a P0 por B1 por Y menos B2 por R. Ese precio sub cero, como es una constante, no importa mucho, ¿no? Entonces, déjenle ahí, no hay mucho problema. Cuando ya entremos a problemas donde el precio cambia, donde el precio no es fijo, ya vamos a tener más cuidado. Por el momento ese precio sub cero, como es una constante, no nos importa mucho. Entonces despejamos, también sabemos que la LM tiene que tener la siguiente forma, ¿no? R es igual a una constante más una pendiente por Y. Entonces tenemos que tratar de escribir esa forma. Entonces acá despejo R, sería menos M por B entre B2 por P0 más B1 entre B2 por Y. Y tiene esa forma, ¿no? Pendiente, perdón, intercepto y pendiente. Esa sería mi LM, donde sabemos que ese B es la suma de las RINs más los circulantes, ¿no? Circulante que él tiene el sector privado y el sector Diego, público. Dime. una pregunta. ¿Y el encaje de los bancos comerciales en el BCR, dónde están? ¿En la base? Eh, buena pregunta. En esta ecuación no estamos considerando sus encajes, pero el encaje debería estar... buena pregunta. Sí, el encaje también está en la base monetaria, pero en ese caso debería ser en el sector público. Claro, el Banco Central tiene esos encajes, ¿no? Entonces sería circulante que está en el Banco Central, en el CPU. En el CPU debería estar. Gracias. Ok, entonces de ahí nos dice en la parte B, ¿cuáles son las variables endógenas del modelo? Entonces nosotros habíamos dicho inicialmente que las endógenas en el modelo eran R y Y, ¿no? R se determinaba en el mercado monetario y Y se determinaba en el mercado real. Eso en nuestra ISLM que habíamos visto hasta el momento. Ahora va a cambiar en algo. Resulta que si nuestro país está en un régimen de tipo de cambio fijo, es decir, el Banco Central ha dicho el tipo de cambio va a ser 3.5 y se queda ahí, las endógenas van a seguir siendo el Y, el R, y ahora vamos a aumentar la RIN. ¿Y por qué la RIN? Por lo siguiente. La RIN, como han escuchado noticias las últimas semanas, se utilizan para que el tipo de cambio no se mueva bruscamente. Entonces nosotros tenemos acá tipo de cambio, acá tiempo, y por tendencia el tipo de cambios ha estado creciendo en los últimos años. La idea del Banco Central no es que el tipo de cambio se mantenga constante, sino su idea es de que no existan cambios bruscos. ¿Por qué? Porque eso no da predictibilidad a los agentes económicos. Ustedes imaginen que son exportadores de, no sé, de papa,
exportan papa y hacen un contrato por $1.000.000. Y el contrato dice que ustedes van a entregar esas papas acá de medio año y les van a pagar recién en un año. Entonces, tienen el miedo de que ese $1.000 no valga lo mismo hoy que acá de un año, ¿no? Entonces, yo puedo hacer un contrato pensando que el tipo de cambio va a ser 3.5, pero resulta que a cada un año el tipo de cambio es 4. Yo como exportador feliz, ¿no? Porque he ganado más, pero también puede suceder lo contrario, que hoy esté pensando que el tipo de cambio va a ser 3.8 y a cada un año el tipo de cambio es 3. Entonces ahí pierdo un montón de plata. Entonces la idea del Banco Central es de que para que no existan esos cambios bruscos, se suaviza el tipo de cambio. Entonces, lo que trata de hacer es que no haya cambios bruscos. Y para eso utiliza las RINs. Las RINs, que son divisas guardadas en el banco, si el banco vende dólares, ¿qué va a pasar? Esos dólares entran a la economía doméstica. Cuando entran dólares a la economía doméstica, ¿qué sucede? Se hacen abundantes los dólares. Y si se hacen abundantes los dólares, el tipo de cambio cae. Por el contrario, si el Banco Central compra dólares, lo que está haciendo es sacar dólares de la economía. Y cuando saca dólares de la economía, está haciendo que se hagan escasos los dólares. Y cualquier cosa escasa aumenta su precio. Entonces el tipo de cambio aumenta. Entonces, esas son las dos cosas que puede hacer el Banco Central. Pero veamos un poquito más a fondo. Cuando compra dólares, el Banco Central lo que está haciendo es que agarra los dólares y los guarda en su bóveda. No, compra dólares y esos dólares que recibe el Banco Central los guarda en su bóveda. Y como los guarda en su bóveda, eso es sinónimo de que hay más RINs en las bóvedas del Banco Central. Pero a la vez, cuando ha comprado dólares, el Banco Central ha pagado esos dólares en soles, ¿no? Para comprar dólares ha tenido que pagar en soles el Banco Central. Y al momento de pagar en soles, los circulantes, que era el circulante en el sector público y el circulante en el sector privado, aumentan. Interesante, ¿no? Y por otro lado, cuando el Banco Central vende dólares, está sacando reservas internacionales de su bóveda para meterlas al mercado. Es decir, está reduciendo la cantidad de reservas que tiene en su bóveda. Y al momento de vender dólares, lo que va a pasar es que el Banco Central va a recibir soles. Como vende dólares, le están dando soles. Y esos soles están saliendo de la economía. Por tanto, el circulante del sector público y del sector privado van a también bajar. Si nos vamos un poquito más al fondo, ¿qué sucede si la cantidad de circulantes aumenta en la economía? Eso quiere decir que hay más soles en la economía, ¿no? Y si hay más soles en la economía, la tasa de interés cae. ¿Por qué? Porque como hay abundancia de soles, no se puede gastar todos los soles, entonces los bancos van a prestar a tasas más bajas. Y por otro lado, si la cantidad de circulante en la economía cae, es sinónimo que hay escasez de soles. Y como hay escasez de soles, el tipo de cambio aumenta. Pero la tasa de interés aumenta.
Entonces, esto es cuando el Banco Central interviene en la economía. Y el Banco Central interviene en la economía cuando estamos en tipo de cambio fijo o cuando estamos en tipo de cambio sucio. El tipo de cambio fijo es cuando el Banco Central se compromete a que el tipo de cambio va a ser el mismo siempre. El tipo de cambio sucio es lo que tenemos hoy, que el Banco Central se compromete a que va a intervenir para suavizar la volatilidad del tipo de cambio. Pero ese de tipo de cambio sucio no lo vamos a utilizar por el momento. Lo que vamos a utilizar es simplemente el tipo de cambio fijo y su opuesto, que es el tipo de cambio flexible. El tipo de cambio flexible es todo lo contrario. Al Banco Central no le importa el tipo de cambio. Si sube, que suba. Si baja, que baje. No le importa. No interviene. Entonces, cuando el tipo de cambio es fijo, va a suceder todo esto. Va a comprar dólares o va a vender dólares dependiendo de cuál de ellos le permita mantener el tipo de cambio sin variaciones. ¿Preguntas hasta ahí, chicos? Entonces, acá estamos diciendo que el tipo de cambio va a estar constante, ¿no? No se va a mover. Si hay alguna presión para que se mueva, el Banco Central va a intervenir con estas operaciones de modo de que se siga constante. El otro régimen es el régimen de tipo de cambio flexible, donde las endógenas van a ser Y, va a ser el tipo de cambio y va a ser la RINs. A ver. No, acá no son RINs. Entonces resulta que en tipo de cambio flexible al Banco Central no le interesa cuánto va a ser la tasa de interés. La tasa de interés va a ser libre. Entonces es por eso que es un endógeno. Se va a determinar el modelo. El PBI sigue siendo endógena y la tasa de interés también va a ser endógena. No hay problema en ello. Ok. ¿Cómo se halla o cómo se resuelve el modelo? A estas dos curvas que teníamos, vamos a incluirle una curva más. Esa curva más proviene de esta ecuación de acá. Entonces, vamos a despejar ahí. Vamos a despejar la tasa de interés acá. A ver. Oh, esto está bien, esto está mal. Veamos, PR. No está mal. Entonces, esta sería nuestra tercera ecuación, la que yo a la que yo llamé balance de pagos. Me está diciendo que la tasa de interés de la economía doméstica se determina según el tipo de cambio y también por la tasa de interés internacional. Entonces, esto es importantísimo.
Entonces, ¿cómo debo hacer mis ecuaciones? Lo que tendría que hacer es lo siguiente. Yo tengo mi ecuación IS, tengo mi ecuación LM y tengo mi ecuación de balance de pagos. Si yo reemplazo mi ecuación de balance de pagos a la LM, me va a salir seguro el Y de equilibrio. Y con eso reemplazo en la IS y me va a salir mi R de equilibrio. No, simplemente es reemplazar en ecuaciones. Entonces no se preocupen por eso. Vayamos a un análisis más antes que nos gane el tiempo. Al A. Nos dice, muestre analítica, matemática y gráficamente cuál será el efecto de una caída de la tasa de interés global. Nos dice, la tasa de interés internacional va a caer. Y estamos en un tipo de cambio fijo. Tipo de cambio fijo. Si es tipo de cambio fijo, no puede cambiar el tipo de cambio. Entonces veamos. Según nuestra ecuación esta de balance de pagos, si aumenta o si disminuye, perdón, la tasa de interés internacional, ¿qué sucede? También cae la tasa de interés nacional. ¿No? Entonces sucede esto. Vamos a esto. Vayamos paso a paso. A ver. Entonces cae la tasa de interés nacional. Si cae la tasa de interés nacional, eso va a afectar primero al mercado real. En el mercado real, las inversiones van a aumentar porque es más barato el crédito. Eso, como es parte de la demanda agregada, aumenta la demanda agregada. Eso va a generar un desequilibrio en el mercado real, donde la demanda agregada es mayor a la producción. Pero los productores se van a dar cuenta que su oferta es muy baja y en el siguiente periodo van a aumentar su producción, aumentando Y. Pero esta caída de la tasa de interés también va a afectar al mercado monetario. Entonces, lo que va a pasar es que la demanda de dinero va a crecer porque van a querer más créditos las personas. Eso genera un desequilibrio donde hay más demanda que oferta. Como hay más demanda que oferta de dinero, lo que va a pasar es que las personas van a querer más créditos. Entonces, lo que tendríamos que pasar es que la tasa de interés caiga, ¿no? Pero esto no se puede. ¿Por qué no se puede? Porque la tasa de interés ya ha sido determinada acá. Entonces, como no se puede hacer eso, lo que va a afectar acá es los RINs o las RINs. Entonces, el Banco Central lo que va a hacer para que no se mueva esa tasa de interés ni se mueva el tipo de cambio, va a vender RINs. Pero va a aumentar la cantidad de RINs, que es lo mismo a decir que va a vender, perdón, que va a comprar dólares. Comprar dólares es primero para el Banco Central acumular divisas, que es aumentar la cantidad de RINs. Y por otro lado, al momento de comprar RINs, lo que va a hacer es pagar en soles. Y al momento de pagar en soles, el circulante en la economía va a aumentar. Y si aumenta, si aumenta las RINs y aumenta el circulante, en esta ecuación de acá, ¿dónde está? Hemos visto, aumenta las RINs, aumenta el circulante, aumenta la base monetaria. Si aumenta la base monetaria, eso quiere decir que hay más oferta de soles. Entonces, el MS aumenta. Y ese MS que aumenta, corrige este desequilibrio de acá. Entonces, la demanda monetaria vuelve a ser igual a la oferta monetaria. Entonces, el desequilibrio en el mercado monetario, pero en el mercado real acá, se corrigió con el Y. El desequilibrio en el mercado monetario antes se corregía con el R
y ahora se va a corregir con las RINs o con la intervención del Banco Central. Entonces, esa es la gran diferencia que tenemos con el modelo típico de ISLM. Ojo que esto es tipo de cambio fijo. Luego vamos a verlo con tipo de cambio flexible. ¿Pregunta, chicos? Acá me pregunta Peter, ¿ante una mayor cantidad de dinero no se debería subir la tasa de interés? A ver, ante una mayor cantidad de dinero, sí, debería bajar la tasa de interés. Exacto. Debería bajar la tasa de interés, pero eso en este escenario es imposible, porque la tasa de interés ya ha sido determinada desde el exterior. No puedes bajarla más de lo que te ha dictado el exterior. Por eso es que el arreglo de este desequilibrio ya no pasa por cambiar la tasa de interés, sino por modificar las RINs, que es lo mismo que intervenir en el mercado de dólares. Bueno, chicos, esto es como una introducción en realidad a Mandel-Fleming. El tema es mucho más amplio y vamos a completar esa dirigida a la siguiente sesión. ¿Preguntas, chicos? Ok. Nos vemos la siguiente, chicos. Cuídense. Un fin de semana.